Queridos hermanos y amigos, saludos de bendición desde Cochabamba. Estamos una vez más con Jaime de la Vega, pastor en La Paz, en este espacio que le hemos llamado Charlas de Café con Biblia. Hoy día estoy sin café, estoy con agua. No todo es café en la vida. Y, pero bueno, ahí vamos. Jaimito, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano. ¿Cómo te encuentras? Luchito, qué lindo tener otra vez esta linda oportunidad. Antes de comenzar decíamos que es un formato lindo en que podemos nosotros compartir la palabra de Dios en un formato en el que podemos hacerlo conversando, intercambiando ideas. Y creo que eso nos enriquece a nosotros, Luchito. Yo soy enriquecido y seguramente ese compartir ideas también enriquece a las personas que nos siguen. Entonces, un saludo a todos aquellos que están viendo este video. Luchito, estamos, no, ya no recuerdo, esta es la Creo que es la octava octava entrega. ya. Creo que ya es la octava. Tengo que fijar. Me has agarrado en curva, hermano, pero Te por ahí agarró en andamos. curva. Está bien, está bien. Y bueno, quiero animar a todos los que nos siguen que normalmente hay estadísticas y estudios, ¿no? No soy un conocedor de todo el asunto en redes, pero sabemos que hay un porcentaje todavía relativamente bajo de gente que normalmente viendo un video o que accede y se queda hasta el final del video. Sin embargo, aunque la estadística muestra que no todos hacen eso, eh, creo que dependiendo del grado de interés que uno puede levantar en los contenidos o provocar en la gente, en el auditorio, la audiencia, pues es fiel, ¿no? Si ustedes consideran que los contenidos que estamos compartiendo son importantes y son relevantes, pues les animo a que nos sigan, que se suscriban a nuestras redes, tanto a la fanpage de Ministerios Macaira o el perfil personal de Jaime, o en mi caso a la fanpage en Facebook de Comunidad Cristiana Río de Vida. Estamos por Spotify también, búsquenos como charlas de Café con Biblia, todo mayúsculas. Entonces, la idea es que queremos compartir y que esto llegue a más personas. No hacemos esto porque no tengamos nada mejor que hacer. Tampoco hacemos esto por dinero, no es que nos vamos a volver de la noche a la mañana influencers y YouTube todavía no hemos publicado en YouTube, pero hay proyecto para hacerlo, pero no es la idea tampoco que YouTube nos pague nuestro salario mensual y cubra todas nuestras necesidades. Nuestro deseo es compartir la palabra y hacerlo en este formato de diálogo, de charla, de enriquecimiento, una charla informal de amigos. Y entonces quiero desafiar a todos los que nos siguen, invitarlos a que pongan su like en las redes cuando lleguen, compartan con otras personas, síganos. Eso es importante. Normalmente estamos subiendo hacia el final de la tarde, los días jueves, los contenidos en nuestras páginas correspondientes. Y bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer para entrar en YouTube. Yo ya he creado una página ahí, solo que la calidad del video no es la mejor todavía. Pero vamos a ver cómo mejoramos esto y un paso a la vez vamos avanzando. Jaimito, ¿cuál es el tema con el que a qué vamos a tratar hoy día? Bueno, estábamos hablando sobre revelación progresiva. Ujú. Y claro, va a ser importante que redondeemos esas ideas hablando de principios de interpretación, sin el afán de ser completamente académicos, ni mucho menos. Eh, una de las cosas que nos une en cuanto a un llamado muy parecido que tenemos tú y yo, hermano, es nuestra pasión por la Biblia, pero usarla legítimamente. Pablo le decía a Timoteo, ¿no? La ley hay que usarla legítimamente, ¿no? Si se usa legítimamente. Ujú. Entonces, muchas veces tenemos recogemos del público, recogemos de las personas que de repente estamos hablando algo y nos dicen, pero hay otra persona que habla distinto de ustedes, pero también usa la Biblia. ¿Tú te has dado cuenta, Luis, que muchas personas usando la Biblia hablan cosas que son incluso contrarias a la revelación de la Escritura? Y que muchos aducen eso, ¿no? Estoy usando la escritura para hablar esto. Y recientemente escuchaba ese comentario, ¿no?
que a alguien acá en la iglesia le decían, pero esto deberían hablar todos los que conocen la Biblia, porque les parece interesante, digamos, a veces algunas verdades bíblicas. Mm. Dice, pero esto deberían hablar todos los que usan la Biblia. Hay otras personas que usan la Biblia y están hablando otras cosas, dice. ¿Cuál es la clave para esto? ¿Por qué tantas personas, tantos ministros dentro de la iglesia, usando la Biblia, están llegando a conclusiones distintas, Luchito? ¿Qué puedes decirnos? Wow, esa es una pregunta muy profunda, hermano. Pero a ver, mis pensamientos sobre esto es que, a ver, primeramente, siempre vamos a encontrar sesgos doctrinales, énfasis que precisamente caracterizan ciertos movimientos. En inglés se le llaman los bootcamps, ¿no? Los campamentos, ¿no? O los grupos que se organizan en denominaciones, en iglesias independientes, pero siempre hay sesgos, ¿no? Y normalmente los sesgos doctrinales se organizan o se muestran o se demuestran mejor en base a criterios que hacen a la interpretación de la Biblia en doctrinas fundamentales normalmente. Entonces, a veces ir a una iglesia es como ir a una heladería. No quiero trivializar eso, por favor, no se desgarren las vestiduras, pero digo en el sentido ilustrativo de que hay iglesias con doctrinas a todo gusto, ¿no? Las que hacen más énfasis en el Antiguo Testamento o en ciertos mandamientos o ciertas actividades o en cierto tipo de mensaje. Pero yendo un poquito más allá en profundidad, ¿por qué más allá de la gran diversidad que hay de denominaciones y de interpretaciones sobre ciertos temas, por qué hay ese criterio que prevalece de que solo por el hecho de que está en la Biblia, en el texto bíblico, algo, ya es ese algo que está en el texto bíblico, es algo que es aplicable a todos, ¿no? Ahí es donde falla mucho la hermenéutica, ¿no? Y la interpretación bíblica, ¿no? Y ahí es donde podemos profundizar porque hace años yo estaba enseñando una serie de enseñanzas sobre maldiciones generacionales, algún día hablaremos de eso también. Seguro. Y la pregunta que yo tenía es, ¿qué le da a un texto en la escritura la condición de ser bíblico? Entendiendo que queremos usar el término que es bíblico, primero de que está en la Biblia, obviamente, pero que es aplicable a nosotros. Porque es la idea, ¿no? O sea, también dice que Judas traicionó a Jesús, ¿no? Que Judas fue y se ahorcó, como decimos, y no es que vamos a ir a ahorcarnos si le fallamos al Señor, por ejemplo, ¿no ve? O sea, y ahí ya aplicamos cierta interpretación bíblica, ¿no ve? Entonces, cuando hay hipérbole o hay tipos y sombras y todo, pero ¿cuáles serían los principios, por lo menos elementales y básicos, que deberían regir nuestra interpretación bíblica? Porque ese es un punto, ¿no? Hay que leer la escritura, pero también hay que entenderla. La Biblia dice que debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados, ¿no? Que no tenemos de qué avergonzarnos ante Él y que interpretamos, hay otras versiones, que trazamos, que dividimos bien la palabra de verdad. Está en Timoteo, no tengo ahorita la referencia en la cabeza, pero Mm, la idea es que tenemos que interpretar la escritura de manera correcta. Y ahí creo que, por lo menos si seguimos ciertas normas de interpretación, evitamos nomás pues caer porque mi criterio es que no debemos, yo evito, al menos en lo personal, ser etiquetado por cierta denominación o esto o el otro. Obviamente, si la cosa es etiquetarse, soy pentecostal, creo en el bautismo del Espíritu Santo, en hablar en lenguas, en interpretar lenguas, operación de dones, en sanidad, pero también creo en muchas otras cosas, ¿no? También creo en la santidad, por si acaso, ¿no? Y la importancia de ser discípulos, qué sé yo. Pero el punto es que creo que tenemos que establecer ciertas o practicar ciertas normas, ciertos principios de interpretación que nos van a ayudar a caminar en vereda, ¿no? Y bueno, evitar excesos y evitar querer o pretender hacer decir a la Biblia o usar la Biblia simplemente para
secundar o apoyar alguna idea que nosotros tenemos, porque es lo que a veces hacemos, ¿no? Tenemos ya la idea preconcebida y buscamos versos que respalden cuando debería ser a la inversa, es ir a la Biblia en neutro y sacar los principios, los mandatos y todo a partir de nuestro propio estudio y correcta interpretación de la Biblia. ¿Qué opinas, Jaimito, sobre eso? Es importante, Luchito, lo que tú mencionas. Necesitamos aplicar ciertas reglas a la hora de interpretar la Biblia. Tenemos una historia, la historia está plagada por divisiones en la iglesia. Hablemos de la iglesia protestante, ¿no? Hablemos de la iglesia Mm, protestante. Desde el mismo inicio de la reforma, empezaron a dividirse y empezaron a dividirse por posturas doctrinales, ¿no? Y claro, hay algo que también, paralelamente a las posturas doctrinales, que lo que hicieron fueron crear distintas denominaciones, ¿no? Hoy tenemos iglesias tradicionales de distintas denominaciones que incluso se han rivalizado en la historia por posturas con respecto a la interpretación bíblica. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros, por ejemplo, definir el término de sana doctrina? Tú sabes que en las cartas pastorales, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, habla mucho, en estas cartas menciona varias veces este concepto, esta idea, ¿no? Conformarte a la sana doctrina, la sana doctrina. Ahora, lo mismo que muchos ministros, muchas iglesias, muchas denominaciones aducen también eso. O sea, yo me adhiero a la sana doctrina y muchas personas, muchos ministros están clamando tener una sana doctrina. ¿Cómo definiríamos una sana doctrina y cuáles serían los principios de interpretación? Ahora, para que esta charla pueda ser un poco práctica, el día, la charla anterior estábamos hablando sobre un principio fundamental. Normalmente cuando a mí se me da la tarea de enseñar principios de interpretación, mm, normalmente empiezo por lo que hemos empezado en la anterior entrega, la anterior semana, ¿no? Cuando hemos hablado sobre la Biblia, una revelación progresiva. Creo que es uno de los principios más importantes, ¿no? Entender la Biblia como una revelación progresiva. Y el principio de interpretación tal vez base de todo. Pero, ¿qué otros principios más hay? Por ejemplo, un principio de interpretación sin ánimo de entrar en cosas muy técnicas, un principio de interpretación que yo veo que muy frecuentemente no es observado, es el principio del contexto, ¿sí? mm, ¿No? Cuando nosotros estamos viendo personas defendiendo doctrinas, que a veces nosotros, según nuestro conocimiento de la escritura, podemos decir, pero esto no está, esta doctrina no está en la Biblia. Pero muchas veces están esgrimiendo un versículo bíblico o pasajes de la escritura, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tal vez algún rato también podríamos nosotros tocar este tema. En este famoso tema de la guerra espiritual, ¿cuánto, usándolo como ejemplo ahora, cuánto de error se ha introducido en la iglesia como resultado de aplicar un texto bíblico fuera de su contexto? Nosotros, cuando enseñamos y ministramos la palabra, decimos que un texto sacado de su contexto es un pretexto, decimos, ¿no? Porque normalmente sacamos de su contexto un texto. Por ejemplo, este pasaje, Luchito, que tú lo debes recordar, que se encuentra en 2 Corintios 10, cuando Pablo está hablando y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, mm. sino poderosas en Dios para la La destrucción de destrucción de fortalezas. fortalezas. Mm, Y de repente hay otro versículo bíblico en Efesios 6, 12, si no me equivoco, donde dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los las lugares regiones celestes. celestes. Ujú. Y de repente alguien agarra y ha unido estos dos versículos. Lo escucha primero a Pablo hablar y decir, bueno, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortaleza está hablando Pablo? Y se han ido a Efesios, se han saltado a Efesios.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces han dicho, tenemos, estas son las armas de nuestra milicia y tenemos que luchar contra estas potestades, ¿no? Y uniendo de esa manera, sacando de su contexto algunos pasajes, han, digamos, introducido doctrinas que el creyente tiene que pelear, tiene que usar lenguas de guerra, tiene que pelear contra las Saca la bazooka potestades. Rambo. Algo así, algo así. Y de repente, Luchito, hemos visto prácticas de personas que suben a las montañas, ¿no? Porque tienen que estar en los lugares altos. Y uno dice, ¿y de dónde han salido todas estas doctrinas? Toda esta guerra espiritual, estas prácticas de guerra espiritual, en primer lugar, sacando textos aislados de la escritura, sin considerar el principio del contexto, un principio tan importante, Mm. ¿no? Hay otro factor más que quisiera mencionar, pero primero quiero escuchar tu opinión sobre esto que estoy mencionando, ¿no? Bien. Principio de contexto y sacar los textos fuera de contexto para respaldar doctrinas que al final son doctrinas humanas. Claro, y algunos lo hacen mejor, ¿no? Se van a Daniel, el relato del príncipe de Persia, ¿no? Esa potestad espiritual que estaba Exacto, estorbando las oraciones de Daniel, que él estaba ayunando 21 días y todo lo demás, ¿no? Y metes todo en la licuadora, le aumentas 100 centímetros cúbicos de agua o leche, stevia y lo licúas bien y te lo tomas, ¿no? Entonces ya ahí ya terminas pensando, creyendo que la Biblia nos instruye o nos autoriza o nos instruye siquiera a hacer guerras espirituales. Y sí, la verdad es que tendríamos que dedicar todo un programa o varios a esto y me gustaría que lo hagamos para entrar en profundidad, sí, pero sí, y salen términos como la guerra espiritual a nivel estratégico, ¿no? Que por qué Pablo fue a enseñar a Éfeso, porque Éfeso era en su momento el núcleo de idolatría en todo el hemisferio occidental, qué sé yo, el Imperio Romano y todas esas partes. Entonces fue ahí al meollo a hacer guerra espiritual, ¿no? Y Pablo no fue a hacer guerra espiritual, Pablo fue a hacer discípulos y a expandir el reino de Dios. Obviamente estamos metidos en un conflicto espiritual, no negamos eso, por supuesto. pero hay maneras y hay niveles de lucha, puedo decir, o hay mejor una práctica en la lucha que debe tener mayor consistencia en la escritura. Hablando sobre Efesios y queriendo aplicar el principio del contexto y el texto, ¿qué entendemos por contexto? Contexto, hay un contexto inmediato, que es el Exacto, contexto que está incluido en 3, 5 versículos antes al verso o a la porción que se esté estudiando y otros 3 o 5 versículos posteriores. Normalmente esa idea, el contexto debería explicar el texto, a no ser que sea, por ejemplo, Proverbios. En Proverbios muchas veces los pensamientos, los mismos exacto, proverbios, dado que son considerado uno de los libros poéticos y todo lo demás, pero en Proverbios a veces en un solo verso habla de una cosa y en el siguiente habla de otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? exacto. Y hace años estaba hablando yo sobre la muerte y la vida está en poder de la lengua, Proverbios 18. Y más abajo dice que el que ella haya la esposa hallado el bien, creo. No sé cómo era la cosa. O sea, nada que ver, ¿no? Entonces Dios me enseña. Claro, Está ahí nomás, ¿no? No más abajo. Pero esos proverbios. Ahora, Efesios 6 sí habla de un conflicto, una guerra espiritual, un conflicto que el creyente es librado, ¿no? Que libra contra el enemigo. Nuestra lucha es ta. Pero el 6 está después del 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué habla el 1, el 2 y el 3? Nuestra posición en Cristo. Y Efesios 1 es claro, ¿no? Que dice que necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios para entender, entre otras cosas, la manifestación del sumo gran poder de Dios, estoy parafraseando, que levantó a Jesús de entre los muertos, resucitándole, dice, sentándole a la diestra de la majestad en las alturas, sobre todo principado y potestad, sobre todo nombre que se nombre, sobre todo poder. Wow. Entonces, eso está en el 1, ¿no? Y en el 2 dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, verso 6. Entonces, si vamos yendo hacia el 6, capítulo 6, no aterrizamos directo al 6, sino hay un contexto mayor, que es el contexto que nos da el propio libro.
que ese es un segundo contexto, el libro. Entonces no vamos directo al 6 a ver lo de la guerra espiritual. Primero, Pablo está enseñando acerca de nuestra posición en Cristo y hay que entender que en conflicto espiritual la posición es todo. Es como en el ajedrez. Quien domina ciertas casillas en el ajedrez cuando hay cuando ambos oponentes en el juego de ajedrez tienen pocas bajas o están equiparados en cuanto a sus fichas, lo que da a uno la superioridad sobre el otro es si está controlando las casillas del centro del tablero. Eso es, los estrategas de ajedrez lo entienden así. En lucha amateur, lo propio. En lucha amateur, quien está encima de los dos luchadores es el que está ganando. Entonces, en guerra Sí, espiritual, la posición es todo. Y exacto. nuestra posición es con Cristo. Ahora, ese contexto lo entendemos a partir del estudio previo, ¿no? De lo que Pablo enseña en Efesios 6. Estamos dando un ejemplo, por ejemplo, pero es muy válido, porque Sí, después de eso sacamos la idea de doctrinas medio raras, ¿no? Guerra espiritual a nivel estratégico, esto de buscar los lugares altos, creo que está más atribuido a una práctica que había en el Antiguo Testamento, donde se buscaban lugares altos para hacer sí. invocación a las potestades y todo lo demás. Pero ¿qué lugar más alto que estar sentados con Cristo? Las Aleluya. regiones celestes, sobre todo principados, sobre todo potestad. O sea, uno puede estar a 0 metros del nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, geográficamente hablando, no hace diferencia, porque si no, tú que vives en el Alto Jaimito tendrías mayor posibilidad de hacer más guerra espiritual o más Claro. efectiva, diremos, porque estás Ya, más cerca o estás por encima, por favor. Se empiezan a trazar cosas y se llevan al extremo. Y básicamente el ser humano por naturaleza es curioso, es indagador, pero a veces también es medio perezoso para corroborar ciertas cosas por sí mismo. Y eso lo digo en todo nivel, no solo en la parte de interpretación bíblica. Tantas noticias que hay, noticias falsas, y uno empieza a picotear cosas del internet y termina pues diciendo o creyendo cosas que jamás pasaron, simplemente porque alguien las puso por ahí y creemos que internet es pues tiene todos toda la validación, digamos, de información y todo. Cualquiera puede colocar cualquier cosa. sí. Yo estaba estudiando un diplomado en educación superior hace un año, más o menos, hace varios meses. Y estábamos hablando sobre fuentes de información en el Internet y alguien dijo Wikipedia, por ejemplo. Y la catedrática se sonrió y algunos que conocemos nos sonreímos también porque si bien Wikipedia es un portal que tiene información casi de todos y de todo, y normalmente el buscador en Google te refiere primero a Wikipedia cuando pones un nombre, cualquier cosa se puede decir en Wikipedia. Cualquier cosa, el villano más grande del mundo, alguien puede escribir que es el héroe más Sí, grande del mundo y va a aparecer en Wikipedia porque es libre, porque no tienen censores, porque no hay una iniciativa de corroborar la veracidad de lo que se cuelga. Entonces, cualquier cosa, entonces Wikipedia, ¿dónde lo has leído? En Wikipedia, ay, por favor, ¿no? O sea, tenemos que ser serios. Volviendo a lo que nos atañe, Jaimito, y sin querer, ya he hablado demasiado, pero eh, tranquilo. es importante considerar los contextos, ¿no? Y tenemos el contexto inmediato, tenemos el contexto en base al libro, en qué parte del libro está, ¿no? Y qué se dice antes del libro, cuál es el contexto del libro, a quién se escribió, bajo qué circunstancias, quién es el autor, cuál fue el propósito del libro. Hay que considerar contextos de qué otros libros ha escrito el autor, hablando de la Biblia. Pablo es nuestro ejemplo, ¿no? O sea, estudiando las cartas de Pablo, uno puede trazar básicamente los senderos que guían la teología de él. Qué es lo que él creía, lo que llamamos la revelación paulina y todo lo demás, ¿no? Si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y aún a eso, ¿no? O sea, no es tan gratuito el asunto de decir, está en el Antiguo Testamento, entonces no me sirve, ¿no? Porque hay gente que dice, no, está bajo la ley, está en el Antiguo Testamento, un ratito, un ratito.
siempre hay verdad, y eso lo hablamos la anterior semana. Siempre hay verdad, toda la escritura es inspirada. Y sabemos que Pablo, como tú bien dijiste la anterior semana, que cuando se refería a toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, estaba hablando del texto del Antiguo Testamento, porque no había todavía, no se había terminado el canon de la Biblia, las cartas estaban en proceso de ser eh, o ser escritas o ser publicadas o ser reconocidas como texto inspirado, como se quiera. Entonces, hay verdad en el Antiguo Testamento, pero hay Por que ver qué se supuesto. aplica a nosotros, qué no se aplica a nosotros, Amén. qué es a los judíos, y sobre todo ir tras identificar el principio moral o espiritual de lo que habla el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ese ya es un trabajo de estudio, básicamente, ¿no? Pero no porque la Biblia dice, pero a ver, la Biblia dice, pero no significa que lo hagamos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Me gusta los argumentos que esgrimes, ese argumento principalmente, cuando hablas, estamos tomando como un ejemplo, ¿no? Exacto. Los principios de los contextos, pero me ha seguido en el ejemplo de Efesios 6. Y claro, cuando me gusta esa tu postura cuando dices y hablas de posición. Pablo en Efesios nos está hablando de nuestra posición. Efesios es una carta hermosa, ¿no? Mm. Parece ser que Efesios era una carta circular dirigida a varias iglesias, pero está Pablo hablando de nuestra posición y es interesante porque ese es el contexto en el que debemos interpretar. Y siguiendo, hilando un poquito más fino en este ejemplo de la guerra espiritual, y tomándote la palabra, saber que la guerra espiritual consiste en mantener nuestra posesión. Cuando estamos leyendo Efesios 6, el lenguaje que Pablo utiliza es resistir para estar firmes, ¿no? Y Aleluya. resistir contra las acechanzas del diablo. Y obviamente, claro, para no dejar en el aire en esta charla, porque algún rato podemos tocar el tema de la guerra espiritual, pero para no dejar en el aire, la guerra espiritual en realidad no consiste en pelear contra el diablo, porque la verdad es que no tiene ningún sentido pelear contra alguien que ya ha sido derrotado por Mm. nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No se trata de pelear, se trata de resistir sus engaños, se trata de resistir sus maquinaciones, sus patrañas, ¿no? Aunque la Biblia tal vez no utiliza un lenguaje así, pero eso es lo que tenemos que resistir, porque el diablo nos engaña, nos quiere engañar, nos miente y nos quiere engañar, pero es un enemigo vencido. Pero volviendo al tema de la interpretación, ¿por qué llegamos a esta interpretación? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros tenemos una postura con esta interpretación con respecto a la guerra espiritual? Porque en realidad nos cuidamos siempre de interpretar las cosas en su contexto. Habíamos dicho que muchas personas, muchos ministros, eh, utilizan la Biblia para sustentar sus propias ideas, ¿no? Y claro, están sacando textos por acá, textos por este otro lado. Pero ese crear enseñanzas y doctrinas permanentes en la iglesia, chico, ha producido dentro de la iglesia algo que pasaba en el pueblo de Israel cuando Jesús vino, ¿no? Porque Israel tenía la ley tenía los profetas, era la escritura que ellos tenían, toda la escritura que Dios les había dado, la revelación que les había dado. Pero en Isaías, y algo que Jesús recuerda cuando en esos sus debates con los judíos, Jesús les reclama y le dice, ustedes tienen sus propias tradiciones, ustedes han introducido sus propias tradiciones, ¿no? O sea, hay un pasaje donde el Señor citando Isaías dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice, ¿no? Y llamando así a la multitud les dijo, etcétera, etcétera. ¿En qué contexto Jesús les reclama esto? Que aparte de ellos de tener la revelación de Dios, la palabra de Dios, habían creado sus propias tradiciones, ¿no? Y estaba hablando eso de lavarse, el contexto de esto es de que los discípulos no se lavaban las manos para comer. No se trataba de una cuestión higiénica, se trataba de una cuestión ceremonial que habían introducido los judíos en sus tradiciones. ¿Por qué hablo de esto? Luchito, yo veo que lo mismo ha pasado en la iglesia protestante, ¿no? En la iglesia evangélica, hablemos más precisamente, Mm. que no solamente hay un conjunto de enseñanzas y doctrinas que se enseñan en la iglesia, que están respaldadas por versículos así sacados de su contexto,
pero que en su, digamos, composición como doctrina de la Iglesia, forman parte más de creencias, de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, esto de ir a hacer la guerra espiritual gritándoles desde los lugares altos, y tienes que gritarle de tal manera que quedan afónicos y demás. Eh, y que mientras más le gritas, más se va a asustar el demonio y cosas así. Ahora, ¿de dónde han sacado todas estas cosas? Luchito, yo veo esas prácticas, lamentablemente en nuestro medio, aquí en el Alto, en la ciudad de La Paz, me ha tocado ir a lugares que no son urbanos, rurales, ¿no? Tanto cuando estaba en Cochabamba. Cuando estoy acá en el Alto, a veces me invitan, tengo que atender una serie de cosas y me topo con prácticas de esta naturaleza, ¿no? Es decir, que no solamente no se está obteniendo la doctrina de la palabra, sino que además hay creencias que se aceptan como si estuvieran, ¿no? Mm. Ahora, por ejemplo, hablando de la guerra espiritual, un ejemplo claro de este pasaje que yo lo puse como ejemplo. Cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, este pasaje de 2 Corintios 10, Excelente, ¿no? dale, dale, hermano. Y donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Estoy en el verso 4. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando están pensando los que están, digamos, confundidos con las doctrinas que hay dentro de la iglesia. Están pensando que tienen que haber armas contra la destrucción de fortalezas, utilizan lenguas de guerra, utilizan el gritar, utilizan el ir a lugares altos. Y de repente, cuando queremos entender de qué está hablando Pablo, Pablo está hablando de cosas en la mente, ¿no? Si nosotros queremos entender el contexto, si solamente queremos entender de qué está hablando Pablo, el siguiente versículo nos da una idea, dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Aleluya. Y de repente, ese es el contexto. Pablo está hablando de cosas, bueno, el contexto, tú dijiste bien, hay un contexto inmediato y está en los versículos antes, versículos después. Hay un contexto que tiene que ver con la parte del libro, muchas veces el capítulo, los capítulos. Hay otro contexto que es el libro entero. Mm. Y por supuesto hay un contexto que es la Biblia entera. Por eso, algún rato también podemos hablar sobre un tema que es la predicación y la enseñanza expositiva, ¿no? Que Mm. defiende eso, ¿no? Que defiende, bueno, yo primero conozco toda la revelación bíblica y en medio de toda esa revelación bíblica yo voy buscando los temas. Pero el asunto es que en este caso, cuando estamos hablando de este tema específico, de la guerra espiritual, estamos viendo a Pablo hablando de cosas de la mente. Cuando leemos Efesios 6, Luchito, tú lo introdujiste de una manera muy interesante, porque tú mostraste que Pablo nos está hablando de nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Nuestra posición. Y claro, cuando estamos en Efesios, los 3 primeros capítulos hablan mucho de los aspectos legales. Los 3 últimos habla de cosas prácticas, ¿no? Habla de cosas prácticas. Y en los 3 últimos está hablando de vestirse y desvestirse. Tú has leído eso, ¿no? En el capítulo 4, desde el verso 22, está hablando, no habla de desvestirse, en nuestra versión dice despojaos, dice, ¿no? El En viejo cuanto a hombre. la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que Mm. está viciado contra los vicios engañosos, dice, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Pablo está hablando de vestirse y desvestirse. Y uno dice, ¿de qué está hablando? Porque el capítulo 6, que habla de la guerra espiritual, tenemos que entenderlo en el contexto de Efesios. Porque cuando habla de la guerra espiritual, nos habla de vestirnos de la armadura. Hay un contexto. Mm. Hay un contexto. Y obviamente, ¿esto dónde se hace? ¿Dónde es que uno se viste? Yo he visto casos de personas muy bien intencionadas, y a veces no solamente niños, sino personas mayores, que hacen una dramatización, Que ¿no? se Se colocan levantan el a la casco. mañana. Sí, exacto. Hacen una dramatización. Me voy a poner el yelmo de la salvación, la coraza de justicia.
No les resto valor a eso, ni lo voy a minimizar, no les resto valor, principalmente en los niños, en los adolescentes, puede ayudar mucho a retener la idea, en los mayores, ¿por qué no? Pero cuando queremos entender el contexto en que Pablo está escribiendo, está hablando de un tema tan importante para Pablo, que es la renovación de la mente. Es decir, en la renovación de la mente es cuando uno tiene que desvestirse de los pensamientos, patrones de pensamientos antiguos y vestirse de la verdad de la palabra, ¿no? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la guerra espiritual, Chito, si uno aterriza e interpreta la Biblia, ¿no? Interpreta a Pablo en estos pasajes de 2 Corintios desde Efesios 6, uno se va a dar cuenta que la verdadera guerra en la que se encuentra el creyente, la única batalla en la que se encuentra el creyente es la batalla de la fe. Y la batalla de la fe se la pelea en la mente, ese es el campo de batalla, ¿no? Yo siempre que hablo de esto me recuerdo de una ministra del Señor, a quien yo respeto mucho, Joyce Meyer, ¿no? Mm. Ella, hace años yo leí un libro de ella, ¿no? El campo de batalla de la mente, ¿no? Ah, sí. Entonces, al final, cuando la Biblia te está hablando de la armadura de Dios, de la guerra espiritual, está hablando de que es esa la guerra que se pelea en nuestras mentes. ¿Qué nos puede decir, Luchi? El contexto explica el texto. Y como bien dices, o sea, las fortalezas mentales de 2 Corintios 10, 4, 5, se expresan en el siguiente verso: derribando toda altivez y todo argumento que se levanta. No es espiritual, Es mental. es mental primero. Ahora, ese es el otro punto. Para a veces sostener cuando yo entiendo esto, cuando hay un cierto pensamiento, cierta idea, cierta doctrina, mejor, cuyo andamiaje escritural es precario, la gente, voy a decirlo así, bien intencionada, o sea, buenas intenciones son buenas, pero no son suficientes. O sea, No es el suficiente. ser bien intencionado no nos libra de caer en error. Ahí está. Mm, Perdónenme, hermanos, amados, así pero es. es la verdad. Entonces, gente bien intencionada trata de reforzar ese andamiaje que es precario. Ahí es Mm, donde agarran un verso, otro verso, todo sacado de contexto, como estábamos hablando. Eh, ya, no es suficiente lo de 2 Corintios. Vámonos a Efesios 6, vámonos a Daniel. Ahora, yo estudié algo cuando fui a estudiar en un instituto bíblico en Estados Unidos que me cambió la vida, la verdad. Ahí el instructor nos decía, cuando tú tienes una doctrina, asumiremos tu doctrina, digamos, una doctrina que estás estudiando, bien armada, varios lugares de la escritura, porque uno, cuando se va a establecer doctrina, tiene que ver idealmente todo lo que la Biblia dice sobre ese tema, porque ahí es donde está la riqueza y la solidez del asunto. claro, Un verso, dos versos no hacen una doctrina. Así como la misma Biblia dice, ¿cuántas? 10 golondrinas no hacen primavera, dice el dicho, ¿no ve? O sea, no la exacto. Biblia, el dicho, quiero decir. El dicho. Pero la Biblia dice que tenemos que aprender y tenemos que dividir o trazar bien la palabra de verdad. Dice, nos decía el instructor, cuando tú tienes toda tu doctrina armada y de pronto te topas con un verso que desafía todo lo que estás diciendo, porque a veces hay esa situación. ¿Qué haces? Dice, te tienes que detener y tienes que tratar con ese verso e interpretarlo para ver si realmente desafía todo lo que estás diciendo o a qué se refiere ese verso. O sea, no es cuestión de sobrepasar por eso, ¿no? Porque la Biblia no se contradice. Entendemos que la Biblia, eh, Amén. o sea, diversos hombres, se calcula como 40 personas, han sido usadas por Dios, inspiradas por Dios para escribir partes del texto de la Escritura. Pero sabemos que siendo un texto inspirado, Dios insufló la inspiración por su Espíritu Santo. Entonces, el autor es Dios, por eso decimos que es la palabra de Dios, no decimos que es la palabra de Pablo, la palabra de tal, decimos los escritos de Pablo, pero entendemos que son inspirados, que Dios inspiró a Pablo, que Dios inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco, que se le atribuye a él, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que sea. Pero en eso mismo es el Espíritu Santo, entonces no hay contradicción, no debe haber contradicción en la Escritura. De No hecho, hay. las contradicciones que pueden
parecer ser contradicciones en la superficie, eh, tienen que ser motivo de un estudio más exhaustivo y entender que no son contradicciones de fondo. Ahora, un ejemplo de una contradicción es interesante. En un capítulo, en cierta parte en los evangelios, se habla de Bartimeo el ciego y en otra parte se habla de dos ciegos. Y quienes trazan la armonía de los evangelios dicen que en tal evangelio habla de dos ciegos y aquí habla solo de uno. Hablan de Bartimeo. Y uno dice, aquí eran dos, aquí era uno. Ve, esto es un error. No. Puede ser que el autor que habla de Bartimeo quiso enfocar o más, enfatizar la experiencia propia solo de Bartimeo. Y eso no es contradicción. En un evangelio habla de el endemoniado gadareno. En otro habla de que Exacto, eran dos endemoniados. exacto, Pero posiblemente este autor, el que agarra el uno, quiso enfocarse en el terrible, en el más terrible, o en el gadareno, el que después apareció todo así caladito y libre y queriendo seguir a Jesús. O sea, no son contradicciones de fondo. La muerte de Judas, uno que se ahorcó y otro que se cayó, no sé qué, y se exacto. rompió la cabeza y sangró, lo que sea. Puede haberse ahorcado primero y la soga se cortó y se cayó de cabeza. O sea, Claro. muerto sobre muerto, remuerto. O sea, hay que estudiar esas cosas y hay gente que se ha preocupado, se ha ocupado en estudiar esas cosas, pero hay que estudiarlo. O sea, la doctrina de la inenarrancia, ¿no? Que no hay errores en la escritura. Tenemos que partir desde eso. Dios no se equivoca y la escritura no se equivoca. Ahora, hay que entender también que lo que nosotros usamos son traducciones. Son Es, traducciones buenas, muy buenas, no tan buenas, pero son traducciones. Y creo que ahorita voy a hablar un ejemplo, me viene a la mente, y que también ayuda a entender alguna cosa, porque en interpretación bíblica, hablando aparte no solo del contexto, tenemos que leer con atención y en realidad a mí me instruían a leer lento, leer la escritura de manera lenta cuando uno va a interpretar o va a entender, a estudiar, leer lento y prestar atención a todos los detalles, porque muchas veces la revelación, el asunto, la clave está en los detalles. ¿Cuánta gente que ama la práctica de ayunar? Y ojo que yo creo en el ayuno. amén. Respecto de ayuno me he movido en todo el abanico de posibilidades, ¿no? Desde los que ayunan para todo y los que jamás ayunan, ¿no ves? Jesús ya ayunó por mí, jajaja, 40 días, ¿no ves? Entonces tú ¿Eh? no tengo que ayunar. Porque hay de todo, ¿no? Y inclusive en círculos de fe. Yo he encontrado Sí, gente que no cree en el ayuno, que cree que es una sí, práctica del Antiguo Testamento, que solo está en Isaías 58, aquí allá un ratito. No, no vamos por ahí porque no hay base bíblica solo para aseverar eso. Creo en el ayuno, pero creo que el ayuno debe ser una práctica espiritual que Dios tiene que guiar, o sea, y con eso no quiero caer en el asunto de sobre espiritualizar mi relación o experiencia con Dios, pero no es cuestión de ayunar por todo y no es solo hacer como si fuera un rito, o sea, tiene que haber un propósito con el ayuno. Pero este verso que dice que este género no sale sino con ayuno y oración, ¿no? Cuando los discípulos no pudieron echar fuera el demonio de un muchacho, Jesús lo hizo. exacto. Es interesante, ¿no? Porque ese es el versículo preferido de los que aman ayunar, ¿no? ¿Por qué este género? Y te levantan con el dedo, ¿no? ¿Por qué este género no sale sino con oración y ayuno, hermano? Hay que ayunar. A ver, un ratito. Ok, interpretaremos. Este género es el género de espíritu demoníaco al que pertenecía ese endemoniado oprimido, primero. Más allá de eso, manuscritos antiguos ni siquiera hablan de ayuno, no incluyen ayuno. La Reina Valera sí lo incluye, pero tú vas al NTV, no incluye. Y hay un asterisco, normalmente hay una aclaración de los traductores de esa versión que dice que varios manuscritos antiguos no incluyen la palabra ayuno. Por lo tanto, es un verso oscuro respecto al ayuno. No es un verso que debería ser responsablemente usado para justificar la práctica del ayuno. Pero
como suena impresionante y hay que levantar el dedo y decir, este género, porque estamos hablando de guerra espiritual, y si hablamos de guerra espiritual, hay que ayunar. ¿Cómo no ayunar? Un ratito, un ratito. Cuando Elías, no digo que no haya que ayunar, creo que hay que ayunar, pero creo que no hay que ayunar durante el conflicto. Y no creo que haya que ayunar solo cuando se trata de un conflicto espiritual. Cuando Exacto. Elías, después de que descendió fuego y mató y despellejó a los profetas de Baal, los falsos profetas de Jezabel y todo lo demás, Jezabel vino amenazó a Elías y le dice, así como tú has hecho con mis profetas, yo voy a hacer contigo. Y Elías se deprime y se esconde y dice, ay, que me quiero morir y que esto y que el otro. No se quería morir porque estaba en la cueva, salía a la puerta de la cueva, se dejaba encontrar, lo llevaban con Jezabel y lo despellejaban a él también. No quería morir, pero estaba deprimido y tiene una experiencia con Dios, ¿no? Donde viene Exacto. el viento y esto, y al final el silbido apacible, ahí estaba Dios. Y un ángel luego le ministra. ¿Y qué le da el ángel? Le da una comidita que le alimenta y lo pone a dormir. ¿Qué necesitaba Elías? Dormir y comer, no ayunar. Exacto. Entonces, yo respeto mucho, Jaimito, y creo que tú también, y lo tengo que decir, yo respeto mucho la práctica y la creencia de las personas. No quiero ser ni crítico ni contra, Exacto. Exacto. ni hacer mofa de estas cosas, pero quiero llevar a la gente a que realmente tengamos solvencia y firmeza en la escritura. O sea, Amén. nuestras buenas intenciones no son lo que va a nutrir y lo que va a dar crecimiento a las personas. Ni siquiera cómo lo entendemos nosotros, aunque en nuestra cabeza ya tenemos todo el asunto resuelto. Vamos a la escritura y no hagamos decir a la escritura lo que no dice la escritura, entendiendo normas, principios de interpretación bíblica. Repito, hay que ayunar, creo que hay que hacerlo, pero hay otros versos, hay otras maneras, hay otros principios que deberían gobernar el ayuno. Isaías 58 todavía es válido, aunque está bajo el Antiguo Testamento, pero hay principios espirituales sobre Isaías. Habla que este es el ayuno, ¿no? Que liberar a los cautivos y esto y el otro, o sea, ir dejar libre al cautivo. Y habla más de una motivación y tiene que ver con romper yugos de esclavitud y lo que sea. No es simplemente hacer guerra espiritual por hacer guerra espiritual o porque yo estoy ayunando, Dios tiene que hablar. O sea, hay gente que ayuna para que Dios le hable. Hermano, a mí Dios me habla cuando yo leo la Biblia, esté ayunando o no esté ayunando. Yo creo que el ayuno tiene que ver con ministrar al Señor. Hechos 13 nos habla de eso. Y creo Ujú. que ayuno puede servir también para aminorar o acallar la voz de la carne de uno, para estar más sintonizado al Espíritu. Pero no es el único método por el cual Dios nos va a hablar. O sea, no hay que encerrar en nuestra práctica de la vida cristiana, en nuestra devoción a Dios y limitar a Dios. Porque si un día tienes necesidad de una emergencia, tienes una emergencia y una necesidad de una dirección de Dios para tomar una decisión ese momento y no estás en ayuno, no significa que Dios no te va a hablar. Dios te va a hablar. O sea, Dios puede llegar a Amén. encontrarte en el punto de tu necesidad y Él no depende del ayuno. Es bueno ayunar. Yo ayuno regularmente. No es una vez al mes. Ha habido épocas que cada cierto tiempo, tantos días al mes lo hacía. No tengo problema con eso. Pero mi problema es cuando jalamos versos por aquí y por allá para justificar, digamos, algo que en realidad no está en la escritura, en la interpretación correcta, que no nos da la escritura esa solvencia para justificar. ¿Qué puedes decir, Jaimito? Bueno, has tocado un tema que también está muy divulgado en la iglesia, el tema del ayuno, ¿no? Que, Luchito, está ligado a este tema de la guerra espiritual, ¿no? Eh, pero antes de tocar eso, yo quiero, tocaste otro tema. En la Biblia no hay contradicciones, Mm, no hay contradicciones. En primer lugar, cuando nosotros estamos queriendo ver la Biblia como la revelación de Dios para nosotros, tenemos que confiar en ella como la palabra infalible de Dios. Es amén. infalible. Y no hay contradicciones.
Tú sabes, Luchito, que hablando de esto de contradicciones, el propio Martín Lutero pensaba que Pablo y Santiago se contradecían. Sí, sí, claro. El propio Martín Lutero un rato veía las dos posturas. Pablo dice, no somos salvos por obras, sino por fe. Y Santiago dice, porque la fe sin obras es muerta. Y de repente el propio Martín Lutero no resolvió eso. Hoy, por ejemplo, nosotros resolvemos eso, sabemos, ¿no? Que nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Aleluya. Pero el asunto, en las buenas obras es un tema que tampoco se hace énfasis en la enseñanza, porque se enseña solamente una parte, solamente cosas. Pero las buenas obras también es parte de la enseñanza. Entonces, una de las cosas más importantes de las personas que nos acercamos a la Biblia, no solo los ministros, sino cualquier persona que se acerca a la Biblia, a la palabra de Dios, tiene que tener la certeza de que la palabra de Dios es la palabra infalible de Dios. Su palabra es infalible. Amén. Nosotros somos falibles. Nosotros somos falibles, pero su palabra es infalible. Pero volviendo al tema y cuando tú tocas el tema del ayuno, tocas otro de los temas en los cuales en la iglesia hay un conjunto de prácticas. Es por eso que hace un rato yo hablaba de tradiciones. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, en los evangelios, le pasa a la iglesia. Se han introducido doctrinas que no tienen una base bíblica. Y mucho de esto tiene que ver, por ejemplo, con el ayuno como una forma de hacer que Dios de alguna manera te hable, te responda, pero también al ayuno se lo utiliza como una arma para la guerra espiritual, ¿no? Entonces, de repente uno dice, y uno que estudia la Biblia y que trata de interpretar la Biblia de forma legítima, uno dice, ¿de dónde han sacado todas estas cosas? Aquí en el tema del ayuno, Luchito, en el tema del ayuno, tú mencionabas, agarran Isaías 58, ¿no? Agarran Isaías 58. Después agarran otros temas del ayuno. Tú sabes que en el pueblo de Israel se introdujeron ayunos después del cautiverio. Se introdujeron ayunos. De hecho, todo lo que pasa en el libro de Esther introduce un nuevo ayuno que no tenían los judíos, ¿no? Y obviamente cuando nosotros vemos el tema del ayuno en el Antiguo Testamento, era un tema prevalente en el Antiguo Testamento, pero el ayuno era más un acto de humillación que tenía el pueblo, ¿no? El pueblo se humillaba delante de Dios. Mm. Y de repente cuando uno ve todas las prácticas del ayuno y todo lo que le atribuyen al ayuno, ahora por si acaso, Luchito, yo quiero aclarar para la gente que nos escucha, yo creo en el ayuno, igual que tú. Yo también ayuno, ¿no? Y creo en el ayuno. Pero el asunto es que todas las prácticas y todo lo que se le atribuye al ayuno, vuelvo a decir, no sé de dónde lo han sacado, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay instrucciones, para empezar, no tenemos ninguna instrucción específica sobre el ayuno. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús hablaba sobre el ayuno y decían, ¿por qué no ayunan tus discípulos y todos nosotros ayunamos? Jesús les habló del esposo y les dijo, mientras el esposo esté con ellos no tienen por qué ayunar. Pero un día el esposo les va a ser quitado, entonces ayunarán. El Señor Jesús no negó el ayuno, el Señor practicó el ayuno. Pero aparte de esas, digamos, alocuciones de Jesús con respecto al ayuno, Jesús no dio ninguna instrucción. Cuando nosotros vemos todo el Nuevo Testamento, no vemos instrucciones sobre el ayuno. Ahora, sí sabemos que en la iglesia primitiva ayunaban, porque tú citaste algo de Hechos 13, ¿no? Cuando dice, estaban ellos ayunando y ministrando al Señor. Y Mm. era una forma en que ellos ministraban al Señor, ayunaban, se privaban de algún goce de la carne para ministrar al Señor, pero no tenemos más instrucciones y de repente, Luchito, cuando tú estás charlando con personas, resulta que el ayuno había servido para esto, para esto, para esto, para esto, y le atribuyen muchas cosas como resultado de este conjunto de tradiciones, o sea, doctrinas que forman tradiciones que no son propias de la escritura, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como creyentes utilicemos la escritura legítimamente, ¿no? Por otro lado, Luchito, el tema de la inspiración de la escritura. Cuando Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es inspirada por el Espíritu Santo.
El propio Pedro también habla de que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. No solamente necesitamos tener algunas reglas de interpretación o algunos principios de interpretación, sino que tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El mismo Espíritu Santo. Yo creo que hay dos cosas fundamentales para poder tener un acercamiento adecuado a la palabra y poder interpretarla bien. En primer lugar, uno tiene que sumergirse en la Biblia. Los ministros deberían tener el hábito o la costumbre de leer la Biblia entera, ¿no? Yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, porque no tampoco son muchos, deben ser más de 10 años, sí. Yo quería estudiar escatología, decía escatología, quiero estudiar, ¿no? Pero empecé a leer un libro de escatología y después lo cerré y dije, no, me di cuenta de algo. Para estudiar escatología primero tengo que leer la Biblia varias veces, más, toda la Biblia. Y me di a la tarea, dejé mi estudio de escatología, más adelante lo tomé cuando ya me dieron el desafío de enseñar esa materia. Pero después de que yo me había sumergido, yo creo que los ministros, hombres y mujeres que están en el púlpito, deberían ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. No solamente leerla un tiempo diario, deberían estudiar. Deberían tener la costumbre de leer toda la Biblia, porque ese es el contexto más grande en el cual Amén. las doctrinas bíblicas se deben extraer de la Biblia, ¿no? Pero además deben ser personas que sean llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha inspirado la Biblia. Hay una expresión que cuando los abogados conocen, que hay veces que cuando se quieren hacer leyes en un estado, se hacen leyes, pero no se consideran todas las posibilidades de las leyes y a veces la ley no se la puede interpretar. Porque hay algo, es que la ley no es precisa en esto, ¿no? Sí. Y no se la puede interpretar. Y los abogados dicen, es que aquí hay un pequeño vacío, pero ¿a dónde tenemos que acudir los abogados para interpretar y ver este caso? Tú no sé si has escuchado, pero ellos hablan del espíritu de la ley. Exacto. La ley, sí, se la ha redactado y ahorita vemos que hay un vacío ahorita en la redacción de la ley. Tenemos algo que no está claro, pero tenemos que irnos al espíritu de la ley, Esa es ¿no? la fuerza Porque motivadora que genera la ley, que se busca eh, llegar a exact, obtener, ¿verdad? exactamente. Y los juristas, los abogados, apelan a eso, Luchito. Es decir, es que el espíritu de la ley es esto, la ley se ha hecho para esto, lo que la inspiró, como tú dices, ¿no? Bueno, la palabra de Dios sucede exactamente lo mismo. Hay la palabra de Dios y hay el espíritu de la palabra de Dios. Hay una doctrina y hay el espíritu de esa doctrina. ¿Cuál es el espíritu de la palabra de Dios? El Espíritu Santo, aquel que inspiró. Es el mismo que debe a nosotros alumbrarnos, ¿no? Y obviamente, seguramente hoy día ya no tenemos tiempo, ya me parece que estamos sobre la hora, pero seguramente hay otros principios en los que podemos nosotros abundar. Por ejemplo, el principio de la literalidad, o sea, la interpretación literal versus la interpretación alegórica, ¿no? Que tanto daño le ha causado a la interpretación bíblica, principalmente en este tema de la escatología, los tiempos finales. Pero creo que lo que hemos hablado ahora, Luchito, sobre el principio del contexto, hemos tocado dos ejemplos, hemos tocado el ejemplo de la guerra espiritual, hemos tocado el ejemplo del ayuno, ¿no? El ayuno, y nos damos cuenta que se confirma lo que decíamos al empezar el programa. Hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas en la iglesia que realmente no han sido extraídas de la palabra de Dios o se las ha forzado a través de ciertos versículos sacados de su contexto. Creo que esto da una pauta, Luchito, para poder tener otros programas Sí, similares hablaremos, a... la próxima te propongo esto continuando con estos principios de interpretación, hablaremos sobre literalidad, tipo y sombra, cómo se maneja eso. Excelente, Y podemos hablar ahí también sobre la importancia de diferenciar lo que son los versículos o pasajes didácticos de los que son históricos. Muchos exacto. sacan doctrina de experiencias de gente en la Biblia, que son relatos que nos dan ejemplo, definitivamente, pero que no necesariamente van a sentar
doctrina, o gente que utiliza parábolas para sentar doctrina. Ya me estoy emocionando. Es que ahorita en Sí, el arrebato está la lluvia de ideas, está granizando sí, en mi sí, cabeza. sí. Es que hay Pero harto que hablar de esto, Luchito. sí, continuaremos, Ya, hermano. Y animar a todas las personas que a veces también hay esa idea de que uno tiene que leer la Biblia desde una postura académica, ¿no? O sea, el academicismo o el saber griego, arameo, tener una mega biblioteca y no, el Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos lo que tenemos en Cristo, quiénes somos y qué tenemos. Y el amén. Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra nos ayuda a entenderla. Obviamente hay ciertos principios a aplicar porque tampoco es cuestión de decir el Espíritu Santo me ha dicho. Yo a ratos digo, el Espíritu me ha dicho, yo pienso, ¿qué espíritu? ¿No? Porque Claro, a veces no hay, es el barniz que le queremos poner para que nadie y a veces no es lo que alguien nos ha hecho o a veces estamos escuchando al Espíritu equivocado. Vamos a hablar mucho más adelante de eso, pero a lo que me voy es que el Espíritu Santo una de las principales funciones del Espíritu Santo es revelarnos al Hijo, revelarnos al Padre y amén. darnos la capacidad de entender la palabra de Dios. Eh, entonces confiemos en Él y tengamos un corazón enseñable. Si uno va con una actitud ya uno va con actitud errada cuando busca simplemente versos en la Biblia para justificar una postura. No, vamos a aprender juntos. Amén. Y de ahí vamos a poder interpretar y sacar el mejor provecho de todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Amén. Entonces, te agradezco, Jaimito. Estamos sobre la hora ya. Eh, Listo. Siempre es un gusto charlar contigo. Lo Y propio. amén. Bendecimos a todas las personas que nos siguen. Inviten, divulguen esto porque son buenas charlas. Yo quiero decir que las disfruto mucho y vamos a ir tocando más temas. Así que continuaremos la próxima con más ejemplos de importancia de guardar ciertos principios de interpretación y hacerlos y aplicarlos a nuestra propia vivencia cristiana, cómo nos relacionamos con Dios, cómo vivimos esta vida cristiana a la que Dios nos llama a vivir, que es algo que no tiene parangón, no tiene paralelo. Amén. Amén. Tus últimas palabras, Jaimito. No, simplemente desearles a todos nuestros hermanos que puedan tener algún provecho de estas charlas. Son charlas en las que no hemos planeado nada y yo mismo, lo que tú decías, yo me sumo a eso, disfruto mucho de estas charlas, Luchito. Lo que te decía al principio, nos enriquece a nosotros, a mí, yo siento que esto me enriquece y ojalá también esto pueda ser de bendición para los hermanos. Un saludo para todos aquellos que ven nuestras charlas de Café con Biblia. Amén. Listo. Oramos, cerramos con una oración. Me voy a permitir orar y bendecir Dale, a todas las personas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos aleluya. gracias, te damos a ti la gloria, la honra. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es Am- el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad de tu Aleluya. palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Dios. Padre, Amén. bendecimos a todas las personas que nos miran, nos escuchan por Spotify, nos miran en nuestras redes, Señor. Aleluya. Los Padre, bendice. nuestro corazón es, Señor, ser de bendición, llamar a la reflexión a las personas, esclarecer algunas cosas y juntos, Señor, aprender uno del otro, Señor, y de ti, Señor. Padre, gracias porque tú eres Gracias. bueno. Bendecimos a todos los que nos siguen y te entregamos, Señor, todo lo que hacemos, en lo que estamos, Señor. Gracias porque Aleluya. tú eres bueno y tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos cuidas y nos amas. Ayúdanos a ser gente que divida, personas creyentes que dividamos correctamente, que interpretemos y entendamos correctamente la Amén. palabra. Amén. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es fuente de vida para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Bendiciones, hermano. Dios te Hasta bendiga. la Amén. próxima, Bendiciones a Luchito. todos. Chao, chao. Chao, hasta luego.